Buenas noches, señoras y señores. Iniciamos con el desarrollo de las actividades. Bienvenidos a cada uno de ustedes a la presente clase correspondiente al área de inglés. Buenas noches, Listen. ¿Cómo están? Buenas noches. Ahora sí, mientras se tiene razón de decirme buenas noches. Buenas noches, Lisa. Buenas noches, Lisa. ¿Cómo está, compañerita? Buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, Lisa. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo está? Buenas noches, Lisa. Iniciamos con las actividades. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje, lo que es la tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 8, gramática. Estamos al final de la unidad número 8, que son la pluralización de sustantivos, lo que nosotros vamos a ver en el desarrollo de esta actividad. Tienen los tipos de tarea, el objetivo de la tarea y tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 8, tema número 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer en el desarrollo de la actividad de la tarea correspondiente a esta semana? Es la siguiente actividad. Dice, desarrolla las siguientes actividades. Contesta las siguientes preguntas. ¿Cómo se dice en inglés lleno? Tienen que ustedes simplemente traducir. ¿Será long? ¿Será full? ¿Será short? Facilito. ¿Cómo se dice lleno? Incluso para los que tienen vehículo y cuando van a poner la gasolina, ahí está, por lo general, la mayoría está en inglés. Entonces ahí está una determinación. ¿Cómo se dice frío? ¿Será hot? ¿Será cold? ¿O será ugly? Cualquiera de ellos, ustedes tienen que ver la respuesta correcta. Selecciona el adjetivo correcto en inglés de precioso. ¿Será beautiful? ¿Será cool? ¿O será deep? ¿Cuál será de ellos que el adjetivo que determine como precioso? La siguiente actividad dice, para lograr el plural de la mayoría de los sustantivos en inglés, ¿qué debemos hacer? Será colocar una S al final de la palabra, colocar IS al final de la palabra, colocar ES al final. ¿Cuál de esos será la respuesta correcta? La siguiente dice, ¿cuál es el plural de fly? ¿Cuál es el plural de fly? Aquí tenemos las siguientes opciones. ¿Será fleas? ¿Será flies? ¿Será fleas? ¿O será fleas? Cualquiera de esos, ¿cuál será el correcto? De acuerdo a lo que vamos a explicar en esta clase, cuando añadimos ES para formar el plural, cuando los sustantivos que acaban en ES, X, Z, SH o CH, ahí se aplicará o se colocará ES al final de la palabra, o será cuando los sustantivos que acaban en I, X, Z, SH o CH, o serán sustantivos que acaban en S, en M, en H, en SH o en CH. De esto ya vamos a ver en relación a las reglas ortográficas cómo se pluraliza. Y ahí ustedes van a ver cuál es la respuesta correcta. Para los sustantivos que acaban en la letra Y o en la Y que nosotros le conocemos, la regla general es quitar la I y añadir la IE al final, quitar la I y añadir la ES al final, quitar la Y y añadir la S al final, quitar la I y añadir la IS al final. ¿Cuál será la respuesta correcta? Igual vamos a ver en la explicación que vamos a ver en las reglas de la pluralización de sustantivos. La siguiente, ¿cuál es el plural de ship? ¿Será ships? ¿Será simplemente ship? ¿O será sheepies? ¿Cuál será la correcta pluralización de ship? Esas son las actividades que ustedes tienen para el desarrollo de la presente clase, la presente semana, la tarea que ustedes tienen. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Pueden utilizar combinaciones de líneas, símbolos, imágenes para ilustrar el contenido. Es obligatorio que tienen que cumplir con la rotulación, ya saben cómo tienen que hacerlo, previo al desarrollo de la tarea. Deben leer además las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 8 con el tema pluralización de sustantivos de la semana número 4 correspondientes al 17 de abril. Esta tarea permite entregas desde el 17 de abril y la fecha límite de entrega será el 30 de abril del 2023. La fecha de publicación de las calificaciones será hasta el 5 de mayo del 2023. Así que les deseo suerte en las actividades que ustedes tienen en el desarrollo de la presente tarea que ustedes tienen que desarrollar en la presente semana.
Iniciamos con el desarrollo de los contenidos. Vamos a ver, en relación al material de apoyo, qué es lo que nosotros tenemos que hacer, qué es como nosotros tenemos que desarrollar. Estamos aquí en la unidad, vamos a ver, vamos a ir analizando cuáles son las características fundamentales e iniciamos con la pluralización de los sustantivos. Formar los plurales en inglés suele ser sencillo, pero hay algunas formas de sustantivos irregulares que solo se aprenden memorizándolas. A continuación, vamos a demostrarles las reglas para formular o para formar el plural de sustantivos regulares y también de sustantivos irregulares en inglés. Después de leer el contenido que tienen en este artículo, podrán formar de forma rápida el plural, sin tener ningún tipo de dificultades y con confianza dentro del proceso de estructuración de la pluralización. Vamos a ver los regular plurals. Vamos a ver los plurales regulares. Empezamos con la regla para formar el plural de los sustantivos regulares, es decir, los regular plurals, plurales regulares. Los plurales que acaban con S, la regla. Para la gran mayoría de los sustantivos en inglés, el plural simplemente se forma añadiendo una letra S. Esos son los plurales regulares o los sustantivos regulares. Eso simplemente, ¿qué es lo que hace? Igual que en el español. Si yo digo casa, yo quiero decir casas, simplemente añado una S al final. Si yo digo auto y quiero decir autos, quiero pluralizarlo, simplemente añado una S al final. Es similar con los sustantivos regulares. Y dentro de ellos vamos a ver, por ejemplo, tenemos aquí algunos ejemplos. Boy es niño, pero yo si quiero decir niños, simplemente añado una S al final y digo boys, y automáticamente estoy diciendo en plural, estoy diciendo niños. Girl, estoy diciendo niña, pero si yo digo girls, yo estoy diciendo niñas. Mother es madre, mothers es madres. Estoy ya con la letra S al final. Cat, estoy hablando de en plural, en singular de un gato, pero si quiero pluralizarlo, yo digo cats, simplemente añadí una S al final. Dog es perro, dogs son perros. Tree es un árbol, trees, en cambio, son árboles. Cake es un pastel, un cake, que se conoce normalmente, pero si yo digo cakes, obviamente son pasteles, lo pluralicé. Esos son los sustantivos regulares, la forma singular y la forma plural que nosotros hemos visto dentro de los sustantivos los más básicos, los regulares. Ahora, no todos se pluralizan añadiendo una S al final. Y más bien nosotros tenemos que tener muy en cuenta la letra con la cual terminan cada uno de estos sustantivos. Y vamos a ver a continuación. Por ejemplo, tenemos los plurales que acaban en ES. Vamos a ver cómo se añade ES al final de determinados sustantivos para generar la pluralización. Las reglas, si la forma singular del sustantivo acaba en una consonante sibilante, el plural se forma añadiendo una ES. Las consonantes sibilantes son aquellas que tienen un sonido de silbido o siseo, como por ejemplo la CH, S, SH, SS, X y también la Z. Entonces, todo sustantivo terminado en CH, S, SH, SS, X y Z se pluraliza añadiendo una ES al final. Vamos a ver cómo se desarrolla esta primera estructuración. Vamos a ver en cuanto a las letras finales de la consonante, la forma singular y la forma del plural. Iniciamos con una palabra siempre básica. Por ejemplo, nosotros en inglés decimos church, se traduce al español como iglesia. Si nosotros vemos la regla gramatical que dice toda palabra o todo sustantivo que termine en CH, ¿qué es lo que pasa? Aquí nosotros tenemos el CH, justamente church termina en CH. ¿Qué es lo que tengo que hacer para transformarle al plural? Church es iglesia, pero yo quiero decir iglesias. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente añadimos ES al final y de esa manera se pluraliza.
Entonces yo digo church, estoy diciendo iglesia. Churches, estoy diciendo iglesias, ¿no es cierto? Vamos a ver las siguientes. Por ejemplo, aquí tenemos gas, todo sustantivo que termine en S. También se aumenta al final ES. Gas es el gas como tal, este combustible. Termina en S, gas. ¿Qué es lo que dice la regla gramatical? Que todo sustantivo terminado en S se aumenta ES al final para pluralizar. De tal manera que para decir gases, yo digo, casi la pronunciación es similar al español. Gases, gas para el singular, gases para el plural. Obviamente, gas estamos hablando en singular y gases estamos hablando en plural. Todo sustantivo que termine en CH, obviamente, para pluralizarlo, siempre vamos a añadir ES al final. Por ejemplo, tenemos brush. Brush es un cepillo. Cepillo de cabello, por general brush. Entonces, ¿qué yo con brush estoy diciendo en singular? Cepillo. Pero yo quiero decir cepillos. ¿Qué es lo que hago? Simplemente añado ES al final y queda pluralizado. Entonces, brush es cepillo, pero brushes son cepillos. Los que terminan en doble S, por ejemplo, kiss. Kiss es un beso, kiss con doble S. Este sustantivo termina con, de acuerdo a la regla gramatical, termina en doble S. ¿Qué es lo que hacemos para pluralizarlo? Simplemente añadimos ES al final y queda pluralizado. Entonces, kiss es un beso, kisses son besos. Todo sustantivo que termina en X, por ejemplo, box, box termina en X, es lo que tengo que hacer. Simplemente a ese box le añado ES para poder pluralizarlo, de tal manera que box es caja, boxes son cajas. Entonces queda pluralizado. Igual todo sustantivo que termina en Z, por ejemplo, kiss. Ojo, aquí tenemos sinónimos. El primer kiss con el segundo kiss. ¿Dónde se diferencia? En la escritura. Kiss es una prueba, diferente a kiss, que es un beso. La estructura, la estructura morfológica de la palabra son diferentes. La pronunciación es igualita. Kiss y kiss. ¿Dónde vamos a diferenciarlo? Es en escritura. En este caso, este kiss termina en Z. Y de acuerdo a la regla ortográfica dice que todo sustantivo terminado en Z para pluralizarse tiene que añadirse al final ES. Y obviamente otra característica que tiene que duplicarse, la última letra tiene que duplicarse y ahí añadirse ES. Por ejemplo, aquí tenemos kiss, termina en Z, tengo que duplicar esa Z y también añadir ES. De tal manera que ahí sí podemos nosotros podemos pronunciar esta palabra. Kiss, yo digo prueba. Kisses, yo digo pruebas. Entonces queda totalmente pluralizado. Entonces aquí nosotros ya sabemos cómo nosotros podemos pluralizar de acuerdo a esta primera etapa de la regla consonante. Todo sustantivo que termina en CH, S, SH, SS, X y Z se añade ES al final para pluralizarlo. Aquí ustedes tienen de church, churches, de gas, gases, brush, brushes, kiss, kisses, box, boxes, kiss y kisses. Obviamente, les hice notar la diferencia entre uno y otro debido a que tiene la misma pronunciación silábica, pero el momento de la escritura es totalmente diferente. ¿Qué es lo que dice aquí como nota? Dice, ojo, Z final. La Z final se duplica en la forma plural de la palabra kiss, de tal manera que ustedes pueden observar, como les había dicho, la Z tiene que duplicarse y ahí añadirse ES, acoplarse el ES. Entonces, de tal manera que sí, nosotros podemos pronunciar kisses. El plural de sustantivos que acaban con O. Vamos a ver, esta es otra regla, aparte de la que acabamos de ver. El plural del sustantivo que acaban con O. La regla. Para la mayoría de los sustantivos singulares que terminan en O, en la vocal O, el plural se forma añadiendo una S al final.
No obstante, hay unos sustantivos singulares que terminan en O, cuyos plurales se forman añadiendo ES también. Hay que tener mucho cuidado. Para eso nosotros tenemos que ver, tenemos que analizar una serie de preceptos ortográficos para poder identificarlos. ¿Qué sustantivos puedo yo pluralizar que terminen en O? Puedo pluralizar agregando solamente la S. ¿Y cuáles sustantivos terminados en la vocal O tengo que añadir ES al final? La forma plural de un sustantivo que termina con dos vocales siempre es. Vamos a ver cuáles son esas características. De hecho, ahí tenemos la primera característica. Los plurales OES son una herramienta de la evolución del inglés y no siguen ninguna regla, así que vamos a tener que memorizarlos cada uno de ellos. Incluso para los anglohablantes, para los nativos ingleses, puede resultar confuso esta estructura. Veamos algunos ejemplos de esta estructuración de la pluralización. Por ejemplo, tenemos la forma singular, tenemos la forma plural y como siempre tenemos el significado. Zero, zero termina en O, es el número cero, es el neutro. Si yo quiero pluralizar y quiero decir ceros, simplemente, ¿qué es lo que hago? Añado una S al final y se ha acabado el lío. Digo zeros y estoy diciendo en plural ceros. Avocado es un aguacate, que habíamos visto en clases anteriores algunos términos sobre esto. Avocado es aguacate, termina en O. ¿Qué es lo que tengo que hacer para pluralizarlo? Simplemente le agrego una S al final y queda avocados. Ya no estoy diciendo aguacate, estoy diciendo aguacates. Eco es un eco, pero quiero pluralizarlo, simplemente le agrego en este caso ES al final. Entonces ahí queda ecos. Estoy diciendo ecos. Giro es héroe. Es héroes. En este caso tenemos que memorizarnos porque no es muy clara la regla ortográfica en cuanto a la utilización simplemente de S como de ES al final. Tenemos mosquito, mosquitoes, mosquito, obviamente sigue siendo mosquito, no hay variación tanto del español al inglés. Mosquitos, en cambio, nosotros ya vemos en cuanto a la escritura y estoy hablando en plural, mosquitos. Potato es patata. Yo quiero pluralizar, lo que es lo que hago, simplemente agrego ES al final y digo potatoes. Potatoes son patatas. Tomato es tomate. Tomatoes son tomates. Zoo es un zoológico. Zoos son zoológicos. Simplemente, ¿qué es lo que hice? Añadí una S al final. Radio es un radio. Radios son radios. Se los pluralicé. Tienen determinado parecido. No van a tener ninguna dificultad en muchos de ellos porque la mayoría de ellos tienen una cierta contextura similar al español. Tienen una determinada característica al español. Eso en cuanto a esta regla ortográfica de todos los sustantivos que terminan en O. Ya sabemos que podemos hacerlo de dos formas. Tanto simplemente con una S como también con ES al final para poderlos pluralizar. Vamos a ver el plural de los sustantivos que acaban en Y o en la Y que nosotros conocemos. Si la forma singular del sustantivo acaba con una consonante y la letra Y, el plural se forma quitando esa Y y añadiendo IES. De esa manera se pluraliza. Vamos a ver en los siguientes ejemplos. Tenemos la fórmula singular y tenemos la fórmula plural. Cherry es una cereza. ¿Qué es lo que dice la regla ortográfica? Que nosotros para pluralizar este tipo de sustantivos que terminan en Y, se elimina esa Y y se agrega IES al final. IES, este IES, nosotros tenemos que complementarlo al final y la Y se eliminaría para la pluralización. Entonces yo digo cherry, estoy diciendo cereza. Cherries, estoy diciendo cerezas. Lady, estoy diciendo dama, pero yo quiero decir damas. Simplemente elimino esa Y y aumento IES al final y queda ladies. Ladies son damas. Sky es el cielo. Si yo quiero decir cielos, simplemente elimino esa Y y aumento IES. Y le digo skies, son cielos. Entonces ahí tenemos, de hecho, aquí vamos aprendiendo algunas palabras que son muy indispensables también
para el desarrollo del idioma inglés, aparte de la pluralización. Tenemos el siguiente, fly, es una mosca. Yo quiero decir moscas, digo flies. ¿Qué es lo que hice? Simplemente eliminé la Y y aumenté IES al final. Tenemos kitty, es gatito. Kitties son gatitos. ¿Qué es lo que hice en esta parte? Simplemente eliminé la Y y aumenté IES al final. Entonces, de esa manera se forma todo sustantivo o toda palabra que termine en Y, se elimina la Y y se aumenta IES para su pluralización. Cherry, cherries, lady, ladies, sky, skies, fly, flies, kitty, kitties. Y ahí tenemos la pluralización. Tenemos que tener cuidado. Vamos a ver algún tipo de excepción en relación a esta regla. Esta regla no se aplica a las palabras que acaban con una vocal y la letra I. Eso quiere decir, ¿cuál es la regla que tienen que seguir? Que esta letra Y tiene que estar, vamos, seguida de una consonante. Pero vamos a ver qué es lo que pasa cuando esta está precedida de una vocal. Si nosotros vemos cherry, antes de la Y tenemos una R. Lady, antes de la Y tenemos una D. Todas esas son consonantes. Sky, tenemos una K, es una consonante. Fly, tenemos una L. Kitty, tenemos una T. Ahora dice, esta regla no se aplica a las palabras que acaban con una vocal y la letra I. Tampoco se aplica a los sustantivos propios, como los nombres de personas, que mantienen su forma original y se pluralizan simplemente añadiendo una S. Vamos a ver una serie de ejemplos en relación a esta estructura. Por ejemplo, tenemos die. Simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Se mantiene como tal, está seguida de una vocal. Primero es una vocal y luego está la Y. No se puede eliminar la Y y poner IES. Simplemente, ¿qué es lo que se hace? Simplemente se añade una S al final. Die, día, dies, días. Boy, niño, está antecedido de una vocal, en este caso de la vocal O. No puedo eliminar la Y y simplemente, ¿qué es lo que hago para pluralizar? Agrego la S al final. Boys, niños. Mary, la regla ortográfica dice que ningún nombre propio esté precedido de una consonante y de una vocal puede ser pluralizada con IES. Simplemente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Agregar una S al final. Mary es María. Marys son Marías. Kennedy es un nombre propio, no puedo pluralizarlo, no puedo pluralizarlo utilizando IES, que es lo que tengo que hacer, no puedo eliminar la Y, simplemente lo que hago es aumentar una S al final. Kennedys. Entonces, en este caso se denomina como los Kennedy. Ya hemos de ver esa estructura también en relación a la pluralización de todos estos, una forma de tipo pluralización que se utiliza con los nombres propios para indicar, por ejemplo, ustedes han escuchado, por ejemplo, la familia, los Pazmiño, por ejemplo, los Endara, sí, de esa manera también hay, por ejemplo, aquí al momento de decir Kennedys, estoy diciendo los Kennedy, estoy refiriéndome a toda la familia, y eso ya hemos de ver. Y muchos utilizamos nosotros esta nomenclatura, ustedes han visto en los restaurantes o en los locales, siempre han visto Marías Boutique, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir la traducción de eso? Por ejemplo, la boutique de las Marías, por ejemplo. Entonces, y así sucesivamente. Hay que tener mucho cuidado en cuanto a la utilización de todos ellos, y eso ya nosotros vamos a ver en las siguientes clases. Ahora, otra de las reglas ortográficas para la pluralización que nosotros podemos aplicar es el cambio de la F por la V. Hay muchos sustantivos en inglés que terminan en F, en doble F y en fe, en la forma singular, cuya forma plural acaba eliminando esa F, doble F y fe, y se le utiliza ves. Este cambio refleja un cambio de pronunciación. Es difícil predecir cuáles de los sustantivos singulares que acaban con el sonido F van a someterse a este cambio. Así que vamos a tener igual que memorizar, igual que los sustantivos anteriores. Veamos algunos sustantivos de uso frecuente en los que se ve este cambio y algunos de los que no se ocurre. Vamos a fijarnos en las siguientes palabras. Por ejemplo, tenemos knife. Knife es un cuchillo. ¿Qué es lo que pasa con knife? Termina en FE. De acuerdo a la regla ortográfica, SFE tiene que irse y tiene que ser sustituido por Bs. La V, la E y la S.
Knife, estoy diciendo cuchillo. Knives son cuchillos. Half es la mitad de algo. Halves son mitades. Estoy hablando de en plural. Entonces, half termina en F. Se elimina esa F y aumento ves para pluralizarlo. Half, mitad. Halves, mitades. Scarf, bufanda. Lo que nosotros utilizamos para el frío. Scarf, bufanda. ¿Qué es lo que pasa? Elimino esa F y pongo ves. Scarves, en cambio, yo digo bufandas. Leaf. Leaf es una hoja, la hoja del árbol. Esa es leaf. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Termina en F. Elimino esa F y pongo ves. Entonces, de esa manera digo leaves. Estoy diciendo hojas. Life es vida. Termina en FE. Para decir vidas, ¿qué es lo que pasa? Elimino esa FE y pongo ves. Lives. Lives son vida. Wife es esposa. Wives es esposas o son esposas. ¿Qué es lo que hice? Eliminé la F y la E y puse ves. Wives, wife, esposa. Wives, esposas. Staff es un pentagrama. Staves son pentagramas. Y de esa manera nosotros eliminamos la F, la doble F, la F o simplemente la F y incorporamos ves para pluralizar determinados sustantivos que ustedes van a encontrar. Por ejemplo, aquí tenemos igual chef, chefs, tenemos prof, profs, tenemos safe, tenemos safes, chef es un jefe de cocina, chefs son jefes de cocinas, prof es una prueba, profs son pruebas, safe es una caja, es una caja en relación a una caja de riego. No es cuando son cajas, por ejemplo, de cartón, cajas fuertes, ahí utilizamos la terminología box. En este caso, safe es una caja de riego. Entonces, safe es una caja, saves son cajas. Cliff es alcantarillado, cliffs son alcantarillados. Son excepciones de regla. Ustedes ven aquí que no se elimina la F y más bien se los utiliza simplemente, se los pluraliza simplemente añadiendo una S al final. La palabra staff posee varios significados en inglés. La forma plural staves solo se aplica a las excepciones pentagramas y báculo. Solo ahí se los utiliza. En cuanto a los plurales irregulares, compañero Justin, dígame en qué le puedo ayudar. Justin, ¿en qué le puedo ayudar? Justin, harame el favor de ponerme nombre y apellido. Solo está con un apellido nada más ahí. Y por lo tanto, no puedo identificar exactamente a quién se refiere. Lamentablemente hemos llegado ya a la parte final. Nos queda en la siguiente clase hemos de tratar un poco más sobre los irregular plurals, los plurales irregulares, que es la última partecita nomás que nos queda por revisar. Y avanzaremos con el siguiente tema. Obviamente ustedes pueden pegarse una leída para tratar de comprender y de esa manera obviamente poder cumplir con su tarea. La siguiente clase que tengamos haremos un refuerzo en cuanto a la pluralización que hemos visto en esta clase y también les daremos algunos tips adicionales para que pueda ser mucho más fácil los procesos de pluralización de acuerdo a las diferentes reglas que nosotros hemos estado viendo. Señores y señores, de esta manera llego ya a la parte final de la presente clase. Me despido de ustedes, no sin antes desearles que tengan una excelente noche. Gracias, Lice.